Y finalmente, quiero hacer una advertencia. La inmensa mayoría de los casos se ha utilizado una modalidad de contratación triangular en las obras públicas. Y para que se entienda bien lo que vamos a explicar a continuación, el Estado Nacional, por medio de la Dirección Nacional de Vialidad, delegó en la provincia de Santa Cruz, Vialidad Provincial, el estudio, el proyecto, el llamado a licitación, la contratación, la inspección y la medición. Pero el Estado Nacional se reservó el derecho de ejercer la supervisión. Este esquema bilateral, pero virtualmente trilateral, de contratación de obras públicas, Estado Nacional, Estado Provincial, empresa contratista, es una modalidad, y esto hay que decirlo, que en la práctica se ha visto en diferentes ámbitos y con diferentes matices. Y más allá de los matices, este tipo de contrataciones se estructuran habitualmente por medio de acuerdos que van desde leyes que determinan hasta simples convenios. Convenios entre las diferentes jurisdicciones a través de los organismos pertinentes en los que se establecen los lineamientos de las contrataciones. De esta manera, los estados locales, que son las entidades intermedias, aparecen como comitentes, por eso hablamos de comitentes, de los contratos celebrados, mientras que el Estado Nacional, que financia, también asume obligaciones de contralor. Esta forma triangular de contratación, en nuestro caso, para que quede claro, tuvo por fin la de intentar alejar la responsabilidad de los funcionarios nacionales en la maniobra, tanto desde el punto de vista jurídico penal como desde el punto de vista civil. Es decir, se utilizó un instrumento legal para realizar una maniobra ilegal en 47 de las 51 obras asignadas al Grupo Baez. Pero la situación es más grave, porque de 83 obras que se hicieron en Santa Cruz, 83 en este periodo, 79 se hicieron por convenio. Cuando uno compara con otras provincias, con mayor densidad de población, mayor circulación y obviamente con muchas urgencias también, uno no puede dejar de sorprenderse de los resultados. Y esto muestra una inequidad absoluta, una desigualdad, y que lo importante en Santa Cruz era la extracción de fondos y no la realización de obras. En la provincia de Buenos Aires, en el periodo acá investigado, tan solo se realizaron 8 licitaciones por convenio. En Santa Fe no hubo directamente licitaciones por convenio. En Córdoba, tan solo 25, a pesar de superar 12 veces la densidad de población. En Mendoza 20, en Chubut 12, en Tierra del Fuego 3. Es innegable que en Santa Cruz este sistema se implementó a los efectos de disimular el plan, alejar en apariencia la responsabilidad de los máximos responsables políticos del país, del Ministerio de Planificación, del Secretario de Obras Públicas y los subsecretarios, y por sobre todas las cosas, señores jueces, evitar el control, colocando en cabeza del órgano vial provincial esta tarea que nunca ejerció. Ahora bien, más allá de que se haya intentado colocar la responsabilidad en los órganos provinciales, es innegable la responsabilidad del Estado Nacional. Y esto es así porque ni más ni menos es el que financia la obra, es el que pone los recursos del Estado y por ende debió realizar la supervisión y el control del dinero de todos los argentinos más allá de la delegación que haya realizado. La Corte
Suprema de Justicia, en un leading case, Irato Gino, Estado Nacional, ya nos viene diciendo sobre este tema. Estado Nacional no es, como pretende un tercero, en las relaciones contractuales que se formalizan. Antes bien, resulta claro que actuaría por delegación de facultades a través de las entidades intermedias, correspondiendo su responsabilidad por la forma de financiar la obra, por su destino y por el contralor que ejercía de los bienes, así como por las atribuciones que poseía. El alto tribunal también sostuvo que el Estado se reservaba el derecho de supervisión, inspección y control tanto en el aspecto técnico como en el administrativo, así como la posibilidad de iniciar acciones legales que correspondieran cuando, por causas que no le fueran imputables, se suspendieran o paralizaran los trabajos contratados. Los puestos dejan claro que el Estado Nacional queda involucrado en estos contratos. Después lo vamos a ver con mayor amplitud, por la forma de financiar la obra, por el destino, por el contralor que ejercía de los bienes, por la supervisión, por la inspección y por el contralor, el aspecto técnico como el aspecto administrativo, por la posibilidad que tenía también de rescindir el contrato, de iniciar acciones legales y por diversas atribuciones que puede poseer por fuera de las que estamos mencionando. En el presente caso, el Estado Nacional era el que financiaba las obras. Al punto tal que fue la administración central y no la provincial la que disponía cómo pagarse. Y de hecho, a partir del 1 de noviembre del año 2008, mediante una adenda, se modificó sustancialmente, y esto lo quiero que quede claro también, porque es algo que ha salido en el juicio, la forma de pago. Antes del 1 de noviembre del año 2008, tanto los convenios marco como los convenios particulares entre Vialidad Nacional y Vialidad Provincial establecían la Administración General de Vialidad Nacional se hacía cargo del pago de los certificados y los debía remitir a Vialidad Nacional, la cual, a su vez, se comprometía a incluir la obra más arriba señalada en sus partidas presupuestarias, con el fin de proceder al reintegro total de los montos aportados por AGBP. Es decir, siempre financiaba el Tesoro Nacional. La única diferencia es que hasta ese momento pagaba Vialidad Provincial y luego el Estado le devolvía el dinero. Llamativamente, a partir del 20 de febrero del año 2009, se suscribió un nuevo convenio entre la Dirección Nacional de Vialidad, representada por su administrador general, el ingeniero Nelson Periotti, y la Dirección de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, en el cual, atendiendo a lo dispuesto, acuérdense de esta resolución, 52/09 de la Dirección Nacional de Vialidad, se estableció que a partir del 1 de noviembre del año 2008, unos días antes de la denuncia que realizó Carrió, insisto, el 20 de febrero del año 2009 se suscribe un nuevo convenio y se menciona, atendiendo a la resolución 52/09, a partir del 1 de noviembre del año 2008, la denuncia de Carrió tuvo lugar el 12 de noviembre del año 2008, Vialidad Nacional tomaría a su cargo el pago total y definitivo de todos los certificados identificados en la mencionada resolución 52/09. Digo que es llamativo o sorpresivo porque justamente se modificó en las rutas nacionales la forma de abonarse los certificados de pago luego de esta denuncia, que tuvo una amplia repercusión pública a partir de la difusión en los medios de comunicación. Veremos también cómo inmediatamente después de esta modificación en la forma de pago, Periotti proporcionó una herramienta mediante la resolución 899/10 para que exclusivamente las empresas vinculadas a Lázaro Báez se le adelantara el pago de los certificados y para darle mayor celeridad a los procesos. Para el direccionamiento de las licitaciones que a continuación vamos a explicar,
los imputados acudieron a la firma de convenios de delegación entre DNB y AGBP, que permitieron que las licitaciones de obras viales financiadas por DNB fueran convocadas, adjudicadas y contratadas por la vialidad provincial. Y esto les permitió aprovechar el enorme poder y manejo que algunos de los imputados tenían efectivamente en la provincia y en la agencia vial, valerse de la estructura insuficiente de la GBP y del distrito judicial de la DNB para evitar controles, en apariencia alejar lo más posible la realización de las conductas de las personas más importantes de la estructura, reducir el ámbito de control a un núcleo mínimo parasitado, evitar la intervención de la DNB, ya que los imputados sabían que el mecanismo de control interno de la DNB no permitía poner en funcionamiento estas prácticas, evitar que el monto de contratación fuera descontado de la capacidad de contratación asignada por el Registro Nacional de Constructores Públicos, por los motivos que ya voy a mencionar. Por eso se organizó toda una estructura de funcionarios que fueron absolutamente funcionales al direccionamiento hacia Báez. Además, como dije, los convenios fueron un intento de diluir la responsabilidad de los funcionarios. Y cierto es que Santa Cruz no fue la única provincia con la que se celebraron convenios, pero sí es una de las provincias con las que más convenios se suscribieron por lejos. Y acá no puedo dejar de mencionar al respecto lo manifestado por el testigo Cábana, cuando se le preguntó si hubo otros convenios por DNB mientras él estuvo en vialidad de la provincia de Buenos Aires. Estuvo ahí hasta el año 2014. De manera irónica, no dijo, no tuvo esa suerte. Casi seguro que no tuvo esa suerte. Nótese que Cristina Fernández fue quien dijo en su declaración indagatoria durante este debate, las obras no eran ejecutadas por DNB, sino que eran por convenios con las administraciones provinciales, que los fondos pasaban al patrimonio de las provincias y eran ejecutados por las provincias, sin mencionar y sin advertir que esos convenios fueron diseñados, suscritos por los propios imputados elegidos por ella, para que justamente pudiera decir esto y buscar su propia impunidad. Y como vemos, todo esto fue muy útil para alejar en apariencia la realización de los actos de quienes daban las órdenes. Miren, la relevancia de los convenios para la maniobra fue más clara luego de recibir algunas declaraciones testimoniales. En este debate prestó declaración Raúl Quinteros, quien entre el año 2005 y el año 2008 se desempeñó en la subgerencia de estudios y proyectos de la Gerencia de Obras de Vialidad, Casa Central. Su función era la de supervisar los proyectos de los distritos o de los servicios de consultoría para su posterior aprobación por la Administración General. Revisaba los aspectos técnicos que tenían que ver con el diseño y realizaba un control de razonabilidad de los precios. Pero en su declaración testimonial surge claramente que no realizaba esa supervisión cuando se trataba de obras por convenio. Esas obras quedaban dentro del organismo provincial. En ellas solamente se revisaban cuestiones técnicas del proyecto. En este mismo sentido declaró Quinteros que cuando DNB delegaba en las provincias el proyecto, la aprobación, la ejecución y los presupuestos oficiales que se hacían en provincia, dijo específicamente, DNB no los controlaba, sino que solo controlaba los aspectos técnicos. Y acá, fíjense
ahora va a hablar el doctor Mola sobre esto, la importancia que tuvo la resolución 1005 de Periotti, porque mencionó la resolución 1005 y dijo que allí se estableció cómo se verifican las obras ejecutadas en la red nacional. Dijo que según el convenio, todo el proyecto era responsabilidad de la provincia y que con la resolución 1005 para la edificación de obras opinaron sobre temas de diseño. En definitiva, los convenios entre la GDP y DNB fueron el instrumento que permitieron que la maniobra se llevara a cabo principalmente en la provincia de Santa Cruz, donde los imputados ya habían armado en la primera licitación, como vamos a ver ahora, una estructura y un procedimiento eficaz para el éxito del direccionamiento. Y si bien había en DNB una oficina dedicada a este tema, la división convenios con provincias, tal como lo explicó la testigo Lucía Irene Lacunza en su declaración en el debate, solamente se encargaban de redactar convenios y de hacer seguimientos correspondientes hasta su firma. Era tan solo una oficina administrativa en lo que no se hacía ejecución de los convenios. La testigo Andrea González, al igual que Lacunza, trabajaba en la edición convenios, también declaró que en esa edición no se realizaba seguimiento de convenios. Con respecto a cómo se definía si una determinada obra la iba a licitar DNB o si la iba a llevar a cabo por convenio, la testigo de la iglesia dijo, el testigo de la iglesia dijo que imagina que es una decisión política. Claro, decisión política que tenían los propios imputados. Eran los mismos imputados los que tenían las riendas del asunto. Esto es, establecían cuándo realizar un convenio, los términos, con quién, sus modalidades, de manera tal que es absurdo y hasta ilógico intentar atribuir responsabilidad tan solo a los órganos provinciales, como lo hizo la UIF. Y es increíble que no se haya reparado que esto fueron justamente realizados los convenios por los propios imputados. Fueron los que planificaron la maniobra de esta manera. Y recordemos algo, que todo lo que estamos diciendo también se encuentra corroborado a partir de las propias observaciones realizadas en el informe de auditoría 57 del año 2013 sobre el seguimiento de obras por convenio. Fíjense en concreto la observación 1, misiones y funciones de la edición convenios con provincias. Se establece que del relevamiento efectuado por esta auditoría surge que no se cumple estrictamente con las misiones y funciones asignadas por estructura y por otra parte se informa que no hay otro tipo de normativa interna que rija el accionar de la edición. Observación 2. Del relevamiento realizado por esta auditoría durante las tareas de campo y lo informado por la edición convenios con provincias, que dicha edición no realiza seguimiento sobre el desarrollo de los convenios, interviniendo solamente en la elaboración de estos o en los casos que haya que incorporar alguna adenda a los convenios. La auditoría recomienda que la edición convenios con provincias más específica por medio de la sección seguimiento de convenios debería llevar a cabo un adecuado control sobre el avance de los convenios celebrados, evaluar el grado de cumplimiento de los mismos y mantener registro de los compromisos financieros que se generaron. Y ahí vemos distintas observaciones. Miren, me quiero detener en algo que es muy gráfico. Y ya para finalizar este segmento, me parece relevante mostrar... ¿Perdón? Parecía que había perdido la conexión. Ah, ¿se escucha bien? Sí. Me parece relevante mostrar qué establecían los convenios en las
en época anterior a los hechos. Miren, hemos tenido ocasión de analizar un convenio celebrado en una época anterior a la época de los hechos de esta causa. En la licitación 12.328 se encuentra agregado un convenio en los que los firmantes fueron el secretario de Obras Públicas del Ministerio de Economía, por un lado, y la provincia de Santa Cruz, representada en ese entonces por Néstor Kirchner. Para que quede claro la posibilidad de manipular los términos de los convenios y sus posibles controles, veamos este convenio cuyo objeto es similar al de las obras de esta causa. Fíjense que Vialidad había establecido que la vialidad provincial, en ese momento, la provincia representada por Néstor Kirchner, debía someter los pliegos a la aprobación de la vialidad nacional. Y a su vez, que una vez realizado el procedimiento licitatorio y antes de la adjudicación de las obras, la provincia, a través de AGDP, debía someter a la aprobación de la DNB lo actuado en el proceso de licitación y preadjudicación. Este convenio, que fue firmado antes, cuando Néstor Kirchner era gobernador, Vialidad exige, como debía ser, porque los fondos eran del Tesoro Nacional, que analice los pliegos. Y también debía someter a la aprobación de Vialidad el proceso de licitación y preadjudicación. Y es llamativo que Néstor Kirchner haya suscrito este convenio cuando era gobernador y siendo presidente de la Nación, cuando debía cuidar los fondos de la Nación, se haya liberado de ese control y se lo haya puesto en manos de la provincia. Para que se entienda bien, dado que los recursos eran nacionales, lo lógico era que existiera una autoridad nacional que avalara expresamente y que controlara, que estuviera arriba de los convenios del estado de la obra. Ahora bien, los convenios de nuestras licitaciones, repito, creados y suscritos por los propios imputados, demuestran una desidia absoluta y una firme intención de que el proceso licitatorio se maneje de una estructura provincial. Esta estructura provincial había sido manejada por 12 años por Néstor Kirchner, cuando él gobernaba la provincia. Y esto que nosotros estamos haciendo... Perdón, ¿se escucha? Se cayó la conexión del tribunal. Ah, bueno, muy bien. Espera un poquito entonces. No, por favor, son cosas que pueden pasar. Retomo un poquito para atrás para tomar el hilo. Habíamos dicho que en la licitación 12.328/2007 se encuentra agregado un convenio en el que los firmantes en aquel momento era un convenio celebrado en épocas anterior a los hechos que acá estamos viendo en esta causa, en el cual el secretario de Obras Públicas, el Ministerio de Economía de la Nación, por un lado, firmaba un convenio con la provincia de Santa Cruz, que en ese entonces era representada por Néstor Kirchner. Y para que queden claro la posibilidad de manipular los términos de los convenios y también sus posibles controles, vamos a ver que este es un convenio que es similar al resto de los convenios, o similar al convenio que estamos haciendo, los convenios que estamos haciendo referencia acá. Y fíjense que acá Vialidad había establecido que la vialidad provincial debía someter los pliegos a la aprobación de la vialidad nacional y que a su vez, una vez realizado el proceso licitatorio y antes de la adjudicación de las obras, la provincia, a través de la vialidad provincial, debía someter a aprobación de la DNB lo actuado en el proceso de licitación y preadjudicación. A ver, Vialidad, como debía ser, porque los fondos
eran del Tesoro Nacional, analizaba los pliegos, los aprobaba y también debía someter a la aprobación de vialidad el proceso de licitación y de preadjudicación. Lo que nos llama la atención es que Néstor Kirchner haya suscrito este convenio cuando era gobernador y siendo presidente de la Nación, cuando debía cuidar los fondos del Estado Nacional, se haya liberado de este control y se haya puesto en manos de la provincia este control. Y para que se entienda bien, dado que los recursos eran nacionales, lo lógico era que existiera una autoridad nacional que avalara expresamente, que controlara y estuviera arriba de estos convenios y del estado de la obra. Ahora bien, los convenios de nuestras licitaciones, repito, creados y suscriptos por los propios imputados, demuestran una desidia absoluta y también una intención de que el proceso licitatorio se maneje desde la estructura provincial. Esta estructura provincial, como bien dijimos ayer y hoy lo reiteramos, había sido manejada por 12 años por Néstor Kirchner. Él gobernaba la provincia. Y esto que nosotros estamos haciendo referencia o que estamos afirmando, se ve corroborado con algunas de las observaciones realizadas en este informe 57/2013 sobre convenios. Y fíjense en la observación número 3, que se refiere a participación de los distritos en la elaboración y o revisión de los proyectos presentados. Y se determina que del análisis de las tramitaciones de los proyectos ejecutivos y del relevamiento realizado por esta auditoría, se ha podido apreciar la falta de intervención de los distritos en la evaluación, aceptación de los proyectos presentados por autoridades provinciales, no emitiéndose opinión ni comentarios sobre los mismos. En los casos en los cuales se presentan modificaciones de obra, ha podido corroborarse que, por lo general, tampoco tienen intervención los distritos en la evaluación de la razonabilidad de las propuestas presentadas, ni de las cantidades o nuevos precios planteados, limitándose estos a recibir los trámites correspondientes a esas modificaciones y remitirlos a la Casa Central. La no participación activa de los distritos en la aprobación del proyecto ejecutivo genera el riesgo de que las obras propuestas por el contratista no sean las más adecuadas. Y voy un poquito más y me voy a la observación número 5, ya para terminar. Control de ejecución de los convenios. Ahí la ven en pantalla. Las tareas de supervisión que realizan los distritos en función de las facultades que le otorgan los convenios en general y según lo recabado durante las auditorías realizadas, se limitan en promedio, fíjense lo que hacen los distritos, una recorrida mensual cuando se trata de obras en rutas nacionales, en las que se verifica de manera superficial la efectiva ejecución de las tareas que se certifican. Para el caso de las obras que se realizan en rutas provinciales, se ha podido constatar que por lo general es aún más limitado el control efectuado por los distritos respecto de la ejecución de las obras acordadas. Cuando se trata de obras fuera de la jurisdicción nacional, sería obligación de la DNB, en este caso, controlar el cumplimiento de las condiciones convenidas desde el punto de vista de la correcta utilización de los fondos aportados según el convenio. Y esto lo está diciendo la Unidad de Auditoría Interna. En el año 2013, si se profundiza el control de la utilización de los fondos aportados, se decía que la única manera de corroborar que esos recursos fueron utilizados en la obra objeto del convenio es medir los dos parámetros que definen el costo de la obra, que son calidad y cantidad, o sea que son los precios fijos. Cuando se trata de obras a ejecutar en rutas nacionales, se debe verificar tanto que se respeten las condiciones convenidas respecto a la utilización de los recursos,
como todo lo referente al cumplimiento de las normas de diseño y calidad dentro de la infraestructura vial, puesto que en ese caso se debe dar cumplimiento con la obligación de proteger el patrimonio de la repartición. No lo está diciendo este representante del Ministerio Público, lo está diciendo la propia auditoría. De lo indicado precedentemente surge que la DNB, por ser el ente que aporta los fondos para realizar las obras, debe controlar en todos los casos la cantidad y la calidad de las obras ejecutadas mensualmente. Se observa, por otra parte, que los distritos no verifican el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los casos de convenio por supervisión de obras. Las áreas técnicas de distritos no intervienen en el control de las tareas realizadas por las consultoras ni en la verificación de la presencia en obra. Señores, no había control. Recuerdan que ustedes en el día de ayer se hizo mención a la falta de control. No hay control. Lo dice en el año 2013 la propia auditoría. Y una vez hecho este análisis preliminar, debe quedar claro respecto de cada una de las licitaciones que vamos a realizar de acá en adelante, que se trata de adjudicaciones con una resolución formalmente adaptada a la legalidad, pero que escondió por detrás un pacto entre la Administración Central y Lázaro Báez. En definitiva, veremos, en todos los casos, una actuación de aparente legalidad que encubrió una adjudicación arbitraria, y esto, a no dudarlo, transgredió la transparencia, imparcialidad en la contratación pública y comportó un delito muy grave para la administración pública. Esta apariencia de legalidad también se vio reflejado no solo en la ley aplicable, pues intentó aparentar que correspondía aplicar la ley provincial de contrataciones públicas cuando debió aplicarse la normativa federal. Y así, la forma de contratación del Estado Nacional, mediante el cual delegó en la provincia de Santa Cruz el llamado de licitación y todo lo concerniente al contrato, mientras el Estado Nacional financiaba las obras y homologaba todo, tuvo como único fin intentar alejar la responsabilidad penal de los altos funcionarios del Estado Nacional, para que recayera esta responsabilidad en los funcionarios locales. A partir de acá, probaremos que se realizó una asignación abusiva de contratos y que ha habido una simulación de competencia, pues el análisis de todas las licitaciones efectuadas por la Administración permite acreditar la concurrencia múltiple de empresas del mismo grupo económico en una licitación, la estrategia corporativa cartelizada desplegada por las empresas del Grupo Báez, tendiendo a imponer un precio de contrato lo más cercano al 20% de aumento en relación al presupuesto oficial. La presentación de distintas ofertas por encima del límite legal, con conocimiento de antemano de que resultarían descalificadas justamente para simular competencia. La prueba más clara de la participación de cortesía es que nunca, pero nunca, en ninguna de las 51 licitaciones, estas empresas acompañantes impugnaron algún acto administrativo o realizaron alguna objeción. En definitiva, se apreciará una maniobra que se reitera en el tiempo, extremadamente burda, que no pudo haber pasado desapercibido por nadie y que debió ser advertida con facilidad por todos los funcionarios que intervinieron y por los organismos de control en caso de no haberse encontrado parasitados. Y por supuesto, que debió haberse evitado impedir el vaciamiento del Estado. Durante 12 años, la corrupción sistemática se mantuvo inalterable. Por eso, hoy todos los imputados deben rendir cuentas ante otro poder del Estado. Señores jueces, voy a pedir un breve cuarto intermedio para que siga el doctor Mola. Hago el pase con el doctor Mola. Brevemente, le pido 5 minutos, no más de 5 minutos.